4:30 esto era como una zona liberada. No, aquí en cualquier momento había guerra, en cualquier momento había guerra, aquí no importaba que fueran las 3, entonces que porque los niños están fugando, entonces no les disparemos a ellos, nada, la guerra normal, eso era el que corriera más para su casa, el que se salvara. ¿Y estos barrios cómo comenzaron? Pablo Escobar les regalaba casas, la gente sentía que los ayudaba en algún punto. Sí, más que todo Pablo Escobar fue el que montó muchas bandas delincuenciales de aquí, aunque él le regaló antiguamente casas a esas partes, pues él también esas casas que regalaba, toda esa plata, se puede decir que era robada y otras partes, le regaló casi un 50% a la mayoría de gente de aquí, de Santo Domingo. Y después la gente sentía como la obligación de trabajar para él. Claro, muchos niños mayores de 14 años se pusieron a trabajar con él. Se empezaron a trabajar con él, con bandas delincuenciales, matando hasta a otros políticos y matando a otras personas. ¿Vivías con miedo en esa época? Claro, muchísimo, porque en cualquier momento que yo estuviera en mi hora de calle, pudiera que me mataran. Y yo bien pequeño no había aprendido todavía a formarme y a saber cómo era mi vida después. En ese momento no sabía si yo iba a seguir viviendo, digamos, de los 7 años para arriba o podría que me mataran. ¿Y los chicos por qué comenzaban a meterse en el crimen, en la delincuencia? ¿Qué los llevaba? Más que todo ellos los llevaba Pablo Escobar, que porque Pablo Escobar tenía mucha plata, entonces ellos por ambicionar tanta plata se empezaron a meter con él, que porque muchas niñas, por las niñas también mucho, entonces que porque él tenía tanta plata les pagaba a muchos pelados bien, entonces más que todos por eso se metieron, y porque Pablo Escobar le ayudaba a las familias de ellos, entonces era un necesidad para ellos. ¿Y estaba bien visto formar parte de estas bandas delincuenciales? No porque a pesar de que uno no sabía si en un futuro uno iba a seguir viviendo o no, aunque a mí una vez sí me dijeron que si se quería meter con ese señor, pero yo no. ¿Quién te ofreció? Unos amigos míos me dijeron eso, que si quería pues que me siguiese a seguirlo a él, a empezar así como sicario con él, que él me pagaba una buena cantidad. Pero yo no, porque yo en ese momento que pensaba, yo vivía mi vida o no podría vivir. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 8 años. El negocio del narcotráfico formó durante mucho tiempo parte de la vida diaria colombiana y hoy su problemática no solo se trata en los organismos de seguridad. Una telenovela que tiene como protagonista un narco que quiere salir del negocio de la droga es el mayor éxito de la televisión de los últimos años. Mamá siempre me decía, ratón y queso, amigos son. No te confíes de nadie, que el más amigo te da traición. Yo empecé a traquetear en los años 80. Yo tenía como 15 años. Allá te compra, se vende y se mete la mercancía por mayor. Luego vino la guerra de los carteles, de nosotros, porque básicamente lo que hicimos fue empezar a pelear entre los amigos. Los amigos se volvieron los enemigos. Río de Janeiro y Medellín, dos bellas ciudades amenazadas por el tráfico ilegal de drogas que DEF TV mostró como nunca antes para la televisión argentina. El éxito de las fuerzas de seguridad que combaten al narcotráfico es fundamental para que este negocio ilegal no continúe extendiendo sus fronteras y pueda ser derrotado definitivamente. Mónica, ¿cuál es el mapa del narcotráfico en la región, las distintas redes, cómo está nuestro país inserto en esta problemática?
Bueno, hay una división que se suele hacer en términos internacionales, que es la que por un lado coloca a los países productores, que tienen problemas de la complejidad de los que acabamos de ver, como Colombia, México, Perú y Bolivia, y por el otro lado a países que son de tránsito de cocaína en primer lugar, porque buscan un destino final orientado en mejorar la renta de ese producto, como son Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay. El año pasado se comenzaron a ver trabajos que hablaban del paso de nuestro país como país de tránsito a país productor. Bueno, la definición de país de tránsito, país productor, no la hacemos nosotros, sino que son calificaciones internacionales. Nuestro país no es un país productor es México, es Colombia, es Perú, por ejemplo, o Bolivia. Por lo tanto, Argentina jamás tendría los problemas que tienen los países productores. Sí es un país que desde el año 90 hasta la actualidad ha ido incrementando su consolidación como país de tránsito, en primer lugar de cocaína a España y por esa puerta a distintos países de Europa, y de efedrina hacia Estados Unidos pasando por México. Esta diferenciación que nos hace seguramente es determinante en una comparación que podríamos hacer con entre los distintos países, ¿no? Que me interesa mucho ver cómo se sufre este fenómeno y las diferencias que hay, por ejemplo, entre México, entre Colombia, entre Brasil y entre nuestro país. Bueno, en el caso de México, México tiene un crecimiento relacionado con el narcotráfico como producto del grado de corrupción existente con la clase política, la penetración en la sociedad civil y la altísima corrupción en sus fuerzas policiales. El caso de Colombia es totalmente distinto al caso de México. Es decir, cuando el actual presidente de México dice más del 50% de nuestros policías son corruptos y por eso llama al ejército, es una definición muy fuerte, porque está hablando de una sociedad que, digamos, de un Estado no solamente ausente, sino participante en el negocio del narcotráfico, que tiene algunos puntos en común con Colombia. En Argentina no, la situación es decir, acá no hay población civil integrada al mercado de la producción de algún producto como la cocaína. Culturalmente, mucho menos, es decir, culturalmente nosotros todavía tenemos registros y una memoria de determinadas cuestiones que hacen a la clase media que nos choca. Por ejemplo, nos chocaba ver la telenovela en la que el personaje central era un narcotraficante, es algo que acá uno no se puede imaginar. Sin perjuicio de esto, se observan cambios en la década del 90 y en la actualidad. En la década del 90 es la pérdida de control de parte del Estado de sus espacios de control administrativo y el asentamiento no demasiado determinante, sino como franquicias de algunos sectores, algunos grupos peruanos, como base para el envío de la cocaína a Europa. Y posteriormente, o podemos decir hoy, se ven fenómenos violentos a los que no estamos acostumbrados, como por ejemplo las muertes que hubo en Capital Federal o la vinculación con nichos de corrupción con la fuerza de seguridad, como en el episodio de Provincia de Buenos Aires en San Miguel, donde fueron encontrados por la Policía Federal gente que era retirada de la policía bonaerense o que trabajaba en el Ministerio de Seguridad, en una situación, digamos, de mucha cordialidad con mexicanos que pertenecían a carteles mexicanos, en donde se secuestran 650 kilos de cocaína. ¿Y por qué estos cambios, doctora? ¿De qué nos hablan? ¿A qué tenemos que atender como país? Bueno, lo que tenemos que atender en primer lugar es, esto es un fenómeno complejo. Como todo fenómeno complejo requiere respuestas complejas en los 4 segmentos que interactúan. Primero, en seguridad, bueno, control a las fuerzas y mejoramiento de la calidad de inteligencia y por sobre todas las cosas, tomar medidas políticas que colaboren en que esos nichos de corrupción no sean
generalizados, ¿no? Es decir, lo que vemos ahora como nicho de corrupción suelen estar en los sectores medios y más bajos de algunas fuerzas. En segundo lugar, y con respecto a la inteligencia, tener buena calidad de información cruzada. En ese aspecto, el esfuerzo que está haciendo el gobierno